Muy buenas noches, jóvenes. Les informo que la clase está siendo grabada y será posteriormente subida a mi canal de YouTube. Bien, les comentaba entonces que en esta parte de cinemática ya hemos definido los conceptos escalares de distancia y rapidez. Y también definimos las cantidades vectoriales como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Ahora vamos a estudiar los diferentes modelos para el movimiento de los objetos. A forma de repaso, recordemos la distancia, pues es una longitud que separa a dos puntos en el espacio y la distancia depende de la trayectoria que usted elija. Así esta pues podrá variar y es una cantidad escalar. Por lo tanto, no nos informa, no nos da ninguna dirección. Eso solo lo hacen los vectores. Tenemos la rapidez que se construyó a partir de la distancia. Lo definimos como la distancia recorrida dividido el tiempo. Se mide en metros por segundo. El desplazamiento se parece mucho a la distancia porque también es una longitud entre dos puntos. Pero el desplazamiento sí hace la distinción de cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Es decir, el desplazamiento sí le dice a usted hacia dónde va, porque es un vector. Entonces, importa el signo. El signo nos va a decir si este vector, si el desplazamiento es hacia la izquierda o si el desplazamiento es hacia la derecha. Tenemos la velocidad entonces que se parece un poco a la rapidez, pero la velocidad es un vector y se construye a partir del desplazamiento. O sea que si el desplazamiento es cero, pero la distancia no es cero, esto puede ocurrir en una pista de atletismo que es circular. Ahí el desplazamiento puede ser cero si usted da una vuelta completa, porque su posición inicial es igual a su posición final. Entonces, en una pista circular, bueno, en una pista de atletismo, digamos circular, obligatoriamente el desplazamiento será cero para una vuelta completa. O para dos o tres vueltas completas el desplazamiento va a ser cero. Pero la distancia recorrida no va a ser cero y por lo tanto usted en esa pista tendrá una rapidez diferente de cero, pero su velocidad será cero. ¿Por qué será cero? Porque su desplazamiento fue cero. Finalmente tenemos la aceleración, que es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y en el caso de la aceleración, pues se construye como la velocidad dividido entre el tiempo. El cambio de velocidad, es decir, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y en el caso de la aceleración, pues como observamos en los videos, hay una aceleración que es hacia abajo y se llama aceleración gravitacional. Esta es la aceleración correspondiente al movimiento rectilíneo de caída libre. De caída libre. Y por eso todo objeto que usted lance al aire regresa al suelo, porque la aceleración está dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Pero nosotros pues lo vemos como que es hacia abajo. Ahora sí, vamos a estudiar los tipos de movimiento. Hay movimiento horizontal y hay movimiento vertical. El vertical, ya dijimos, se llama caída libre. Y los movimientos que son horizontales, es decir, son sobre el eje X, llámese un automóvil en una carretera, los corredores en una pista olímpica, esos serían movimientos horizontales. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. En este aquí, vamos a utilizar el puntero. En este sí es importante resaltar que la velocidad
la velocidad con la que se mueve el objeto es constante, tanto en magnitud como en dirección. La velocidad del objeto no cambia. ¿Dónde podemos observar un ejemplo de esto? Bueno, con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se mantiene constante, siempre tiene el mismo valor. Entonces, pues la luz sería un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, existe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, en este primero, la aceleración de los objetos es igual a cero. Aquí, la aceleración es cero. En cambio, acá, la aceleración tiene un valor, es un número que no cambia. La aceleración puede ser 9.8 o puede ser menos 9.8, puede ser 5, pero si es 5, entonces no va a cambiar de 5, siempre va a ser 5. Este modelo pues obviamente tiene sus limitaciones. Por ejemplo, nosotros estudiamos automóviles, pero un automóvil puede acelerar o puede frenar. Acelera, frena. No se mueve siempre con la misma aceleración, pero bueno, es mejor tener un modelo limitado que no tener ningún modelo y no saber lo que pasa. Y resulta que Galileo Galilei empezó por aquí, describiendo primero fenómenos simples, luego llegará Newton, quien empieza a describir fenómenos más complejos. Y bien, aquí llegamos a las ecuaciones de la cinemática. Para estudiar cómo se movía Usain Bolt podríamos usar estas ecuaciones, ¿sí? Para determinar cuánto tiempo, cuál fue la aceleración que él obtuvo. Tenemos la distancia recorrida, que son los 100 metros, tenemos el tiempo, que es 9.58, y por lo tanto podríamos encontrar la aceleración. Bien, entonces acá tenemos estas cuatro ecuaciones, más o menos vamos a empezar por acá. Esta ecuación dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recuerden, la velocidad es un vector, o sea que puede ser positiva o negativa. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, definimos que si el automóvil o el objeto se mueve hacia la derecha, es positivo, y si se mueve hacia la izquierda, es negativo. Así lo hemos definido. La aceleración, bueno, también puede ser positiva o negativa. Si un automóvil frena, lo normal es que tenga una aceleración negativa. En cambio, si un automóvil cada vez va más rápido, decimos que tiene una aceleración positiva. Pero bueno, ahí eso es bien específico, hay que ver cada caso en realidad. Pero a grandes rasgos se puede decir de esa manera. Esta segunda ecuación indica que la posición en X, la posición final, es igual a la posición inicial más un medio de la suma de las velocidades final e inicial multiplicado por el tiempo. Esta ecuación es especial porque en esta ecuación no aparece la aceleración. Podría ser útil en ejercicios donde la aceleración no es un dato, ¿sí? Si no es un dato la aceleración, pues esta ecuación puede servir. De aquí tenemos una ecuación de grado 2, una ecuación cuadrática, que también nos da, está despejada para la posición final. Note usted cómo la posición final del objeto depende de la posición inicial, de la velocidad inicial con la que éste se estuviera moviendo y de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Finalmente tenemos esta otra ecuación, esta última ecuación, que sirve para encontrar datos cuando no nos dan el tiempo. Vea usted que en esta ecuación no aparece el tiempo, por lo tanto, es bastante útil si el ejercicio no brinda un tiempo. Esto principalmente se va a utilizar esta ecuación en caída libre. Caída libre entonces es aquel movimiento donde ya conocemos la aceleración es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la dirección es hacia abajo. Y bueno, este es el tipo de movimiento que
que un objeto tiene cuando se deja caer verticalmente o cuando se lanza al aire verticalmente. ¿Cuáles son las ecuaciones? Vea que son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero como ahora estamos hablando de un movimiento vertical, ahora utilizamos la letra Y y no la letra X. Ojo ahí. Usamos la letra Y y no la letra X. Y como la aceleración es hacia abajo, vean que aquí ya aparece el signo menos, indicando que G es una aceleración que va hacia abajo. Entonces, en estas tres ecuaciones donde aparece la letra G, va precedida con un signo negativo. De manera que nosotros cuando resolvamos problemas, G siempre la vamos a utilizar como el valor positivo de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué siempre la usamos positivo? Porque las ecuaciones ya tienen aquí incrustadas la dirección. Incrustada la dirección. Bien, vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes.